Ok, vamos a revisar el tema de pruebas de hipótesis em, de acuerdo al trabajo que venimos realizando en, en el tema de inferencia estadística. Ya nos habíamos referido en una tutoría pasada a el tema que tiene que ver con intervalos de confianza. Y ahorita vamos entonces a trabajar con las pruebas de hipótesis. Cuando estamos trabajando con pruebas de hipótesis, lo primero que tenemos que dejar claro es lo que es una hipótesis. Una hipótesis es eh, una predicción, ¿sí?, sobre una variable que yo manejo. Esa prueba de hipótesis o esa hipótesis que yo planteo eh, debe ser demostrada o refutada, o en otras palabras, debe ser aceptada o rechazada, ¿sí?, mediante una demostración. Entonces, yo planteo una hipótesis y mediante un procedimiento estadístico voy a encontrar si dicha hipótesis eh, se acepta o se rechaza. Así es que vamos a manejar el tema de las pruebas de hipótesis. Y esto hace parte de lo que nosotros llamamos inferencia estadística, ¿sí? Que es cuando ya estamos hablando en inferencia estadística, estamos diciendo, vea, yo tengo una población, voy a investigar sobre esa población, no puedo acceder completamente a ella, pero voy a tomar una muestra. Al tomar una muestra, voy a inferir con base en los estadísticos que encontré los parámetros de la población, ¿sí? Los estadísticos son los que calculamos en la muestra y con base en esos estadísticos voy a calcular los parámetros de una población. Entonces, cuando estamos trabajando desde ese punto de vista, entonces ya eh, entra el proceso de prueba de hipótesis. Y entonces, la prueba de hipótesis tiene algunas condicionantes que me dicen a mí qué es lo que yo, cómo las debo trabajar. Y uno primero es que yo debo tener un objetivo que trabajar, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, o un punto de referencia. ¿Para qué? Para poder comparar desde ese punto de referencia con lo que yo he encontrado, ¿sí? Y determinar si lo que encontré o las diferencias entre ese punto de referencia se deben a que ha habido cambios en la población como tal, ¿sí? O que hay un error en la muestra, un error que sabemos nosotros que ocurre siempre que tomamos una muestra. Cuando tomamos una muestra, como no tenemos el 100% de los datos o no tenemos la población completa, entonces, ¿qué ocurre? Que definitivamente hay un error. Entonces, a partir de allí es que vamos a empezar a trabajar la prueba de hipótesis. ¿Qué es lo que yo debo plantear al iniciar la prueba de hipótesis? Pues debo tener una pregunta. Para esta explicación que voy a dar acá, voy a, voy a utilizar un ejemplo. Y dice, el ejemplo habla de que estudiantes de preparatoria, llamémoslos, ellos lo llaman de preparatoria, vamos a suponer pues que son de la universidad, yo utilizo los mismos términos de preparatoria. Esos estudiantes eh, están divididos entre unos que son atletas y otros que no lo son. Y
se hacen la siguiente pregunta. ¿El coeficiente intelectual medio de los atletas de preparatoria es menor que la de los demás estudiantes? ¿Sí? Que el coeficiente medio de todos los estudiantes. Entonces, esa pregunta se debe resolver como pregunta de investigación a través de una serie de pasos. Entonces me dicen, mire, la pregunta es, y aquí la ponemos en rojo, ¿es menor el coeficiente intelectual medio de los atletas de preparatoria que el coeficiente medio de todos los estudiantes, el cual es de 100 puntos de coeficiente intelectual? Eso es una hipótesis que se plantea simplemente para decir que las personas que se dedican al deporte son menos dedicadas al estudio y obviamente son menos dedicadas al estudio, suponen ellos, porque eh, son personas con un coeficiente intelectual menor. O lo que diríamos nosotros aquí en la calle, son más bruticos, cosa que pues no existe. Lo mismo pasaría cuando nos dicen, no, lo que pasa es que esas muchachas bonitas y que no van sino a mostrar sus piernas y su escultura al cuerpo, esas muchachas no les interesa sino el tema social y no el tema académico, cosa que también es falsa. Pero lo queremos demostrar. Entonces, para ello, yo debo tener una referencia, ¿sí? La referencia la puedo lograr porque tuve acceso a toda la población o la puedo lograr por la experiencia vivida con investigaciones anteriores. A través del tiempo, cuando se va investigando, yo puedo ir encontrando referentes que son los que me sirven para yo comparar mi hipótesis. Para este ejemplo, el referente es que pudieron hacer la media de la población, tenían acceso a toda la población de la universidad o de la preparatoria y encontraron que el coeficiente intelectual medio es de 100 puntos. Voy a ponerlo acá. Este 100 es 100 puntos de coeficiente intelectual. Aquí lo he colocado ya todos los estudiantes de preparatoria. O sea, ya sabemos que esta media es una media de la población. Por lo tanto, estamos hablando de un parámetro. Entonces, me dicen, mire, nosotros tomamos una muestra de 144 atletas. Estos son 144, voy a ponerlo acá, atletas para que no nos vamos a despistar. Y la media, esta es de la población, esta es una media de la muestra, voy a ponerlo aquí. Voy a hacer un espacio y voy a decirle, esta es la media de la muestra. Esta muestra que dio 99 puntos de coeficiente intelectual a la muestra que tomamos. Y la desviación me dio 12. ¿12 qué? 12 puntos de coeficiente intelectual. Estas dos que están aquí, voy a marcarlas acá. Estas son todas la muestra. Voy a poner un colorcito diferente. Este está mejor. Listo. Entonces tenemos que el n, la media de la muestra y la desviación son los resultados que obtuve al sacar la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo estos datos y teniendo la media de la población, tuvimos acceso a esa media de la población, ¿sí? Entonces me dicen, señor, planteé una prueba de hipótesis con base en los datos que yo le he entregado y inicie planteando una pregunta de investigación. La pregunta que nos vamos a hacer ¿es menor el coeficiente intelectual medio de los atletas de preparatoria que el coeficiente intelectual medio de todos los estudiantes, el cual es de 100 puntos de coeficiente intelectual? Entonces, resulta que yo cuando voy a plantear el proceso de pruebas de hipótesis, lo primero que voy a hacer es plantear las hipótesis. Bueno, lo segundo,
Ya habíamos planteado la pregunta de investigación. ¿Sí? Esa no la voy a contar, esa es la que está arriba y que nos va a permitir armar nuestra prueba de hipótesis. Entonces, punto 1. Vamos a plantear las hipótesis. Cuando yo voy a plantear las hipótesis, resulta que las hipótesis se plantean, dos hipótesis, se plantean de la siguiente manera. Una que se llama H sub 0, que se llama hipótesis nula, y otra que se llama H sub A, que se llama hipótesis alternativa. Mírenlos, aquí están. Y entonces, ¿yo qué voy a plantear en la hipótesis nula? Voy a plantear una hipótesis de lo que conozco real y que tengo, o sea, que para mí ya he definido. En este caso, ¿qué conozco? Yo conozco la media de la población, ¿sí? Y sé que si tomo muchas muestras, y a esas muestras les saco la media, voy a llegar a esa media de la población o a un valor muy cercano. Entonces, cuando yo tengo eso planteado de esa manera, cuando conozco ya un dato como este que es un parámetro, entonces ese es el que voy a plantear como hipótesis nula y digo, la media del coeficiente intelectual de los estudiantes de preparatoria es de 100 puntos. O sea que esa es mi hipótesis nula. Cuando ustedes escuchen la palabra nula, planteenla mejor como una hipótesis que no tiene cambios, ¿sí? O sea que se plantea como originalmente es. En este caso es lo que sabemos, ¿sí? Es lo que sabemos. Ok. La hipótesis alternativa tiene que ver con mi pregunta de investigación. Entonces, según como se haya planteado la pregunta, es menor el coeficiente intelectual medio de los atletas de preparatoria que el coeficiente medio tal. Entonces, ¿yo qué voy a afirmar en mi hipótesis alternativa? Voy a decir, la media del coeficiente intelectual de los estudiantes de preparatoria es menor de 100 puntos. La planteo como la hago yo en, en mi en mi pregunta de investigación. Y ya tengo mis dos hipótesis. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. ¿Sí? Y entonces me dicen, bueno, para usted demostrar esto, tiene que aceptar o rechazar las hipótesis. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren esto. Vamos a hacer lo siguiente. Primer paso, o bueno, ya segundo paso. Halle el error estándar. Entonces me dicen, vea señor, aquí dice describir la distribución muestral, ¿sí? Hallar el error estándar. Entonces, ¿cómo es eso? Vengo acá y entonces me dicen, mire, el error estándar, voy a darle aquí editar, me dice, tome B8, que en este caso es la desviación estándar de mi muestra, pero voy a cambiarle esto de color porque esto no se me ve bien. Entonces voy a plantearle un color más clarito. Voy a plantear un color más claro. ¿Cómo así? Bueno, quedó más oscuro. Entonces voy a plantear por aquí color así. Eso. Entonces miren acá el error estándar. El error estándar es tome la desviación y divídala por la raíz de el n que es la muestra. ¿Se acuerdan ustedes que eso ya lo sabíamos? Tome la desviación estándar, que en este caso es 12, y divídala por la raíz de 144. ¿Eso qué me da? Me da 1. ¿Ese 1 qué es? Un punto de coeficiente, ¿sí? Intelectual, eso es 1. Y ya tenemos el error estándar. Luego me dice, señor, nivel de significancia, que es el tercer paso.
vengo acá, nivel de significancia. Recuerden ustedes que anteriormente habíamos dicho que tenemos un nivel de confianza cuando voy a calcular intervalos de confianza. Y que decíamos, el nivel el nivel de confianza que normalmente se maneja para los temas de ciencias sociales es del 95%. Y que nos queda un 5% de error, que ese error se llama también nivel de significancia o que se llama alfa. Aquí entonces decimos, nos preguntan, señor, ¿cuál es el nivel de significancia? Yo ya lo tengo, me lo dicen porque yo ya he dicho cuál es el error permitido que vamos a tener acá. Perfecto, va a ser el 5%, que va a ser 0,05, traducido pues a este numerito, o lo que es lo mismo dividido por 100. Luego me dicen, señor, usted debe calcular el efecto de la prueba. Y entonces, el efecto de la prueba es un cálculo muy simple. Tome la media de la muestra y réstele la media de la población. Vamos a mirarlo. Aquí está la fórmula. Dice acá, tome la media de la muestra, que es lo que está en color azul, B7, y réstele la media de la población. 99 menos 100 da menos 1. Ese se llama el efecto de la prueba. Recuerden que esto es parecido a lo que habíamos visto cuando explicábamos la desviación estándar, que decíamos que yo comparaba cada elemento de la muestra con la media. Entonces yo decía, un valor X menos la media. Y entonces que eso nos daba valores a la derecha y nos daba valores a la izquierda. Aquí el efecto de la prueba es comparar la media muestral con la media poblacional. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces me dicen, vea, calcula el efecto de la prueba. Ya lo tengo yo, que es la diferencia entre las dos medias. Ahora me dice, usted va a hallar el estadístico de prueba, que es un Z. Recuerden ustedes que en la curva normal estándar yo hallo los Z, ¿sí? Pero aquí es al contrario. Cuando me pedían a mí hallar el Z en los intervalos de confianza, ¿qué me decían? Me decían, vea, yo le doy el área que queda, eh, como error, que era un 5%. Y esa área queda dividida en dos áreas más pequeñitas, las dos colitas a cada lado de la curva de 2,5%. Necesito que, dada el área, usted me halle el valor Z. Aquí es al contrario, me dicen, señor, vamos a hallar el valor Z. Por favor, cuando lo tenga, váyase a la curva normal estándar y me halla el área. ¿Sí? Entonces miren cómo lo hacemos. Es muy fácil. Me dice, es el efecto de la prueba que ya lo habíamos hallado, dividido, ¿sí?, entre el error estándar. Entonces, ¿qué hago yo? Es la media muestral, el efecto de la prueba Z es la media muestral menos la media poblacional dividido entre el error estándar. Pero como ya la media muestral menos la media poblacional ya las tengo, que están aquí arriba, que se llaman efecto de la prueba, entonces ya no me queda sino dividir esos dos valores. Y eso me da menos 1 también. Entonces, ¿qué hago yo? Me dicen, perfecto, entonces me voy a PQRS, ya lo tengo por acá, y digo, bueno, ya tengo media 0, desviación estándar 1. Entonces me dice, ¿cuánto dio el estadístico de prueba Z? Me dice, dio menos 1, o sea que ya tengo a Z. Entonces vengo acá y lo digito, menos 1. Y ya me da. ¿Y qué me están pidiendo? El área rosadita, 0,1587. Cuando hallábamos los intervalos de confianza era al contrario. Me daban un área de 0,025 y yo hallaba un valor Z. Pero aquí me dan el Z, que es menos 1, y entonces yo hallo el área, 0,1587. Entonces ese 0,1587 lo acomodo acá. Y ese 0,1587 se llama el valor P, que es el área para el estadístico de prueba Z que yo hallé. Y entonces se viene ya un
una cantidad de cositas muy simples que las hallé en esta última etapa y que me llevan en el proceso de prueba de hipótesis. Tomé la muestra, hallé la media de la muestra, hallé la desviación, tenía un punto de referencia que era la media poblacional, hallé un error estándar, tenía el nivel de significancia porque lo definí en el problema, hallé el efecto de la prueba, hallé el estadístico de prueba Z y por último hallé el valor P, que es el área para el estadístico de prueba Z que encontré. Y entonces ya esto que vamos a seguir en este paso acá es comparar, ¿sí? Estamos hablando de que ya habíamos definido las hipótesis, ¿de acuerdo? Voy a recordarles algo que debemos siempre tener en cuenta cuando vamos a trabajar las pruebas de hipótesis, ¿sí? Tenemos una variable, sí señor, coeficiente intelectual, eso es una variable. Estas son variables numéricas, entonces lo tenemos que tener claro porque si son variables nominales, entonces no podemos seguir este procedimiento. Tenemos que hacer uno parecido, pero sabemos que no tenemos medias. Ahí tenemos proporciones, ¿sí? Ok. Solo tenemos una muestra, aquí solo tenemos una muestra y una población, ¿sí? Miren esto, yo puedo aplicar la curva normal estándar porque mi muestra es mayor a 121 datos. Recordemos que yo puedo aplicar la curva normal estándar cuando mi muestra es mayor a 121, o sea, una muestra grande. Si es menor a 121, una muestra pequeña, no la podría aplicar, tendría que seguir otro procedimiento. Ok, entonces ahora ya me queda es comparar. Ya hay el valor P. El valor P es un valor de referencia para yo rechazar o aceptar lo que tengo. Me voy a explicar, ¿sí? Miren esto. Yo voy a comparar este valor P que tengo acá, este valor P, lo voy a, a comparar con nivel de significancia. ¿Y por qué voy a hacerlo con él? Porque resulta que esta es un área y esta es otra área. Entonces, lo que vamos a ver es si lo que yo estoy investigando me cae en un área que es de rechazo o de aceptación. Vamos a mirar. Entonces me dicen, vea señor, si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia, ¿sí? Si es menor o igual, rechace H sub 0. Y aceptamos, obviamente, H sub A. Si yo rechazo H sub 0, quiere decir que acepto a la hipótesis alternativa. Si comparo el valor P con nivel de significancia y el valor P es mayor que el nivel de significancia, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no podemos rechazar a H sub 0. Si era menor o igual, lo rechazamos. Si no, no lo podemos rechazar. Entonces, si no lo podemos rechazar, tenemos que decir que aceptamos H sub 0. En este caso, ¿cuál es mayor? 0,1587 es mayor que 0,05. Sí, señor, es mayor. Entonces, como es mayor, no podemos rechazar H sub 0. Como no podemos rechazar H sub 0, la aceptamos. ¿Qué quiere decir esto? Que la media del coeficiente de los estudiantes de preparatoria es de 100 puntos. En conclusión, cuando a mí me plantean este problema, lo que me están diciendo es, señor, ante la pregunta de si es menor el coeficiente intelectual medio de los atletas de preparatoria que el coeficiente medio de todos los estudiantes, decimos, no es menor, es de 100 puntos. O de otra manera, pero señor, usted halló que el coeficiente intelectual de esos atletas fue de 99. Entonces uno respondería, claro, es de 99, pero eso es un error de la muestra.
No es que la población se comporte como tal en los atletas y ellos tengan un menor coeficiente, no, es un error de la muestra. Y como es un error de la muestra, entonces no, no es que ellos tengan un menor coeficiente intelectual. Simplemente quiere decir que si tomo otra muestra me pudiera dar 98, o me pudiera dar 100, o me pudiera dar 101. Las muestras todas son diferentes. Entonces, esta diferencia planteada de esta manera hace referencia a un error de muestreo nada más. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Este tema hay que leerlo con calma, repetir este video y seguir absolutamente todos los pasos. Espero que les pueda servir de apoyo para su estudio de pruebas de hipótesis.